Reciban un cordial saludo a nombre de Mr. Mining Consulting Lima, Perú. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de gestión de riesgos y elaboración del IPERC. Dentro de las cláusulas o ítem que vamos a tocar, tenemos las nociones básicas sobre gestión de riesgos, análisis de riesgos, lo que viene o de lo que trata ya la herramienta del IPERC y aspectos e impactos ambientales que forman parte o se tienen que tener en consideración como criterio durante la elaboración de este tipo de herramienta. Dentro de las nociones básicas sobre gestión de riesgos, vamos a tocar el tema de gestión de riesgos, accidentes e incidentes de trabajo, causa de los accidentes, efecto dominó, siniestros y estrategias. De manera general, puesto que son ya temas conocidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como nosotros tenemos conocimientos, existen diferentes ISOs para cada uno de los temas en los que se quiere certificar una organización, ya sea pública o sea privada, ¿no? Para garantizar un mejor servicio o un producto de calidad, ya sea que cumple con los lineamientos del sistema de gestión medioambiental o incluso que puede cuantificar el impacto de la huella de carbono que tiene cada uno de sus procesos o actividades, ¿no? Dentro de cada uno de las ISOs vamos a encontrar a dos en particular que se relacionan con el tema que estamos tocando. Uno de ellos es la ISO 31000, que habla acerca de la gestión de riesgos, y la ISO 45001, que está en su versión 2018, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debemos o tenemos que tener en cuenta lo que es gestión de riesgos. De lo que trata es de establecer las pautas para identificar los peligros y evaluar los riesgos. ¿Y esto para qué nos sirve? Para que podamos tener en cuenta o decidir cuáles son las medidas o los controles más afines de acuerdo a la identificación. Y esto es para la elaboración del IPERC, entendiendo cada una de las actividades y procesos dentro de la organización. Y esto con la finalidad que tiene justamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la de prevenir los daños, tanto a la empresa, ya sea económicos o sociales, ambientales, o para la salud o integridad física de cada uno de los trabajadores o partes interesadas. La matriz de riesgos, en cambio, se encarga de identificar y describir el impacto y probabilidad de cada uno de los riesgos mediante una evaluación para poder identificar cuáles son las medidas para poder mitigar estos impactos, ¿no? La amenaza, en cambio, va a ser la situación con potencial de generar consecuencias negativas. El siniestro ya va a ser el evento negativo no planeado con capacidad de generar daño. El riesgo, en cambio, va a ser la combinación, como ya conocemos, de la probabilidad por la severidad, que su ocurrencia o evento puede causar, o la exposición que tenga el trabajador puede causar alguna lesión o una enfermedad. Las particularidades que tenemos al respecto es que puede ocurrir en un instante en el tiempo un riesgo, cualquier riesgo al cual está expuesto un trabajador. No es planeado, es inesperado, generalmente resulta del contacto con alguna fuente de energía, esto es de manera general, y disminuye la eficiencia de la operación. Los accidentes e incidentes pueden desenglosarse uno del otro, ¿no? Tenemos que un incidente es un evento no deseado, no planeado, que casi puede causar lesiones, enfermedades o daño a la propiedad o a la integridad física, mental del trabajador o también de la organización. Esto es en caso de los incidentes. El accidente ya viene a ser todo evento que causa daño. Nosotros, para poder reconocer y poder realizar equivalencias en cuanto al tipo o a la magnitud del impacto que pueden ocasionar los incidentes o el tipo de lesiones, según la clasificación de los accidentes en el trabajo,
tenemos la pirámide de Beer, ¿no? Que nos va a comparar o nos va a hacer determinadas equivalencias. Por ejemplo, tenemos que cada 600 incidentes pueden equivaler a un accidente grave o incapacitante. Por eso no es solamente imprescindible que podamos identificar los accidentes de trabajo, sino también reconocer los cuasi accidentes, es decir, hacer el reporte o tener una adecuada comunicación antes de que ello pueda resultar a un impacto negativo para la empresa o la organización, no prevenirlos. Debemos tener en cuenta también que no es un accidente de trabajo aquel que va a ser sufrido por el trabajador fuera de las instalaciones o de la organización, en este caso de una empresa, durante los permisos que son remunerados o sin remuneración. ¿Ok? Este es un ejemplo de si se encuentra en vacaciones o de algún tipo de permiso o licencia que no se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa. Otro caso que no es considerado un accidente de trabajo es cuando la ejecución de actividades no son las propicias o están dentro de las funciones que realiza el trabajador, ¿no? Son diferentes para las que fue contratado, no está contemplado. ¿Y por qué se puede dar un accidente? Puede ser por falta de control, es una de ellas, debido a las fallas o debilidades del control administrativo de la empresa, ¿no? O logístico. Las causas inmediatas que van a ser dadas por dos tipos o dos clasificaciones o dos factores, ¿no? Que son los actos inseguros o las condiciones inseguras, que hoy en día son denominados actos subestándar y condiciones subestándar. Los actos inseguros que podemos tener como ejemplo, ¿no? Realizar una labor para la que no ha sido autorizado, trabajar en condiciones inseguras a velocidades excesivas, en el caso de los conductores, ignorar las condiciones de peligros o no avisar de ellos. Una de las maneras en las que se pueden evitar es comunicando a su inmediato superior o a también el encargado de seguridad o el supervisor sobre cada uno de los riesgos a los que están expuestos, ¿no? O todo aquel fuente o factor que pueda simbolizar un peligro. No usar los dispositivos de seguridad de las máquinas, utilizar máquinas, equipos o herramientas defectuosas, también es considerado un acto inseguro o acto subestándar, y no usar los equipos de protección personal establecidos, los famosos EPPs o EPIs. Entonces, los actos inseguros o subestándar podemos decir que son comportamientos que dependen de las personas. En cambio, las condiciones inseguras o subestándar van a depender del ambiente en el que se encuentra desarrollando las actividades o las tareas el trabajador, ¿no? Esto pueden ser, por ejemplo, protecciones y resguardos inadecuados, carencia de sistemas de alarmas, falta de orden y aseo, escasez de espacio para trabajar, almacenamiento incorrecto, niveles de ruido excesivo, por ejemplo, que supere los 85 decibeles, iluminación inadecuada, falta de señalización en zonas de peligro y pisos en mal estado. Ahora vamos a hablar de las siguientes causas, ¿no? Dentro del análisis de causalidad de los accidentes podemos tener también las causas básicas. Estas pueden ser enfermedades o causas reales que generan síntomas. Se puede dividir o clasificar en factores personales o factores de trabajo. Entonces vamos a tener los factores personales, que pueden ser desde falta de motivación, ¿no? El estrés, falta de aptitud física o psicológica, falta de práctica o experiencia, evitar incomodidades, llamar la atención de los demás, expresar hostilidades. Entonces, eso viene o entra a tallar más en la actitud de las personas y las competencias que tengan. Para eso se tiene que haber un adecuado plan de capacitación al respecto, no solo en materia de seguridad, sino también en las funciones a las que ha sido
por las que ha sido contratado, ¿no?, el trabajador. Y también tenemos a los factores de trabajo, que eso sí se va a relacionar no tanto con la actitud del trabajador o del comportamiento, sino con la de su ambiente, de la del ambiente laboral. Aquí tenemos como ejemplo la falta de normas de trabajo, que no esté estandarizado o reglamentado cada uno de los pasos o consideraciones que deben de regir como reglas o normas de trabajo, ¿no? Inadecuado diseño de puestos de trabajo también, aquí entra a tallar también la ergonomía, inadecuado sistema de compras y gestión del producto, en el caso que se tenga o que se ofrezca un producto, mantenimiento inadecuado e insuficiente, materiales o equipos, herramientas inadecuadas o inadecuada gestión de la prevención. El efecto dominó nos quiere decir, realizando un análisis, que si tenemos una falta de control, causas básicas, causas inmediatas, que ya hemos entrado a tallar a los actos y condiciones subestándar, ¿no?, y también a los factores personales y los factores de trabajo, puede desencadenar un incidente y por ende este incidente puede desencadenar una pérdida si no se aplica una medida de control. Y esta medida de control se puede regular a través de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Le otorga el equilibrio que puede de alguna manera amortiguar o contrarrestar al efecto dominó. ¿Okay? Le otorga estabilidad o equilibrio. Para poder conocer acerca del sistema de gestión de riesgos, debemos tener unos conocimientos previos, que pueden ser la política, que es una política, que es un comité, que es un RISC, que es un PAS, que es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El proceso de siniestro, tenemos al factor humano o puede ser el factor material. Se puede ocasionar un siniestro y de ocurrir este evento, que pueden ser ocasionados por los factores humano o material que vienen a ser las causas, puede tener como consecuencia víctimas, daño material, daño ambiental, suspensión, pérdida de información, daño a la imagen de la empresa o la organización y también pérdida económica o en el mercado también. Entonces, esta pérdida económica es a la que puede afectar la sostenibilidad de la empresa, ¿no?, justo con los otros daños que también son muy importantes. Las estrategias que se puede dar dentro de este ciclo o este flujo es que en cada uno de ellos se puedan asumir, financiar, proteger y prevenir, ¿no?, como una manera de contrarrestar, y esto es en marco al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nos permite justamente tomar las medidas de control necesarias una vez identificado cada uno de los puntos críticos, ¿no? Entonces, debemos de entender también lo que es probabilidad y nivel de riesgo. Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un evento como el que hemos estado hablando, que puede ser un incidente o accidente de trabajo, ¿no?, o una exposición peligrosa. En cambio, el nivel de riesgo va a ser la cuantificación del riesgo a través de una serie de valores asignados. Lo que hemos visto de métodos para el análisis de riesgo, vamos a tener el What If, que es una herramienta que nos permite revisar de manera exhaustiva una amplia categoría de riesgos. Por ejemplo, tenemos exponernos en una situación, ¿no?, un cuestionamiento previo. ¿Qué pasaría si falla una máquina o hay un desperfecto? ¿O qué pasaría si hay una interrupción de energía? Nos ponemos en escenarios, ¿okay?, y hacemos la valoración. El APR, que también nos permite valorar el riesgo según las fuentes, que pueden ser fuentes comunes, mecanismos comunes y consecuencias comunes, ¿no? Por ejemplo, como fuente común, el circuito energizado. Mecanismo común, el contacto con, y las consecuencias comunes puede ser la muerte, en el peor de los casos, fatalidad. 5 porqués, que nos permite también poder identificar, ¿no?, o encontrar la causa raíz.
¿no? Un ejemplo es que debemos saber o tenemos nosotros identificado un problema. Por ejemplo, los clientes están reclamando porque las entregas no se están realizando a tiempo. Nos empezamos a poner o hacer la pregunta en secuencia hasta encontrar la causa raíz. En este causa, la causa del problema o la causa raíz es la falta de funcionarios en la bodega, ¿no? Para poder nosotros identificar o hacer una adecuada gestión de riesgos, primero, y es imprescindible, que se arme un comité de riesgos, o si ya existe un comité de seguridad y salud en el trabajo, entonces activarlos, o que realicen la función que se encargue de poder identificarlos, ¿no? Se tienen que tener también el comité representado por cada uno de los miembros del área, o en todo caso una persona que conozca la realidad de cada uno de ellos. ¿Okay? Uno del área administrativa y el área operativa no funcionan de igual manera y los riesgos son distintos en cada uno de ellos. Entonces, para que sea representativo durante los criterios que se deben tener en cuenta para la elaboración de la herramienta HIPER también se debe tener en cuenta. No definir qué es un riesgo, que pueden ser por análisis o metodologías cuantitativas o cualitativas para predecir las crisis y reducir la exposición a estos. Identificar los riesgos. Se van a analizar cada uno de los procesos que están inmersos o que se relacionan en la empresa o la organización para poder identificar los posibles riesgos y así tener un inventario de cada uno, primero de los peligros y luego de los riesgos, ¿no? Y se van a describir cada uno de ellos. Valorar los riesgos, y esto es sí de acuerdo a valores asignados. Por ejemplo, vamos a tener a los indicadores alto, medio, bajo, ¿no? Y posteriormente se van a priorizar cada uno de ellos. Vamos a tener entonces el riesgo como un evento causa raíz, que es el indicador de evento de riesgo, y el evento intermedio y el evento de riesgo finalmente, porque un indicador es importante porque permite medir o cuantificar, ¿no?, en la organización, y en este caso el nivel de riesgo al que está expuesto. La matriz de priorización, como ya les había dicho, una vez valorado, se necesita priorizar los riesgos que perjudican más a la empresa, que en este caso vienen a ser los riesgos altos. Como tercer tema o subtema, dentro de la gestión de riesgos vamos a tener ya hablar acerca del IPER, el marco legal, un poco, identificación de peligros, evaluación de riesgos, medidas de control, monitoreo de agentes ocupacionales y valoración de los riesgos, ¿no? El IPER entonces va a ser una herramienta que nos permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control, ¿no? Se puede representar a través de una matriz, que es la matriz HIPER, ¿no? Se debe de difundir también a todo el personal y debe de ser representativo de todos los procesos que involucran a la organización, ¿ok? Y esto según justamente la ley que marca todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783 y su modificatoria, que es la 30222. Ante entonces un HIPER, porque se identifican peligros con la finalidad de evaluar y minimizar y por ende luego establecer medidas de control de los riesgos, ya que las pérdidas, como bien sabemos, son irrecuperables. Entonces es mejor prevenir. Para la elaboración del IPER-C, entonces vamos a tener que designar un coordinador o un equipo de trabajo, ¿no?, que sea representativo, como ya les había mencionado, para que se conozca la realidad de cada una de las áreas o procesos involucrados. Identificar características de cada actividad, identificar necesidades de capacitación y metodologías que obviamente van a tener que estar a la vanguardia y en marco también de una gestión de cambio, ¿okay?, que nos indica también la ISO. Elaborar un listado de los procesos, identificar todos los peligros en cada uno de estos procesos, identificar los controles existentes para cada actividad, es decir, los que ya se están ejecutando o aplicando, evaluar los riesgos, decidir si el nivel de los riesgos es aceptable o no, y eso es en cuanto a la valorización de cada uno de los riesgos con los indicadores,
elaborar un plan de acción para el control de riesgos y reevaluar el riesgo residual. ¿No? Entonces se van a identificar y también se debe tener en cuenta la identificación o el IPER nos permite también tener un diagnóstico inicial y también un monitoreo y seguimiento de cada uno de los procesos, actividades y de los peligros y los riesgos y que deben de estar contemplados en nuestro plan de contingencia ambiental y de seguridad. Se debe tener también en cuenta toda la documentación o registros obligatorios y los complementarios que van a tener la organización, ¿no? Como los controles operativos, por ejemplo, investigación de accidentes, mantenimiento de equipos críticos cuyo funcionamiento o falta de control generen los riesgos altos. Esto es en cuanto a la matriz de priorización, trabajo de terceros, porque también entran a detallar las partes interesadas internas y externas, ¿no? Internas de la organización y externas también que pueden estar involucradas o verse afectadas con cada uno de las actividades o procesos que generen, ¿no? Que se estén realizando en la empresa. Inspecciones planeadas de ambientes también. Entonces el IPER va a tener que identificar el proceso, la etapa, cada una de las actividades de esa etapa y desglosar en tareas. Es decir, va a desglosarse poco a poco hasta poder encontrar cada uno de los peligros a los que se está expuesto por cada uno de los procesos. ¿Okay? El proceso se subdivide en etapas, la etapa en actividades y las actividades en tareas, ¿no? Tipos de hiper que puede ser el hiper base o el hiper continuo. El hiperbase, que como su propio nombre lo dice, es más para la identificación de peligros y diferentes actividades que se ejecutan en la operación o para poder también identificar las tareas críticas y priorizar controles. Ya se da de manera de diagnóstico, sirve. Y el hipercontinuo es el que se realiza con un periodo constante que puede ser diario. ¿Ya? Entonces nosotros bien sabemos la definición también y la diferencia entre peligro y riesgo, ¿no? Peligro es todo aquello que puede causar daño y el riesgo la probabilidad de que éste se materialice, ¿no? El peligro entonces puede ser el cocodrilo, ¿no? Y el riesgo es de que justamente le puede ocasionar un daño a una persona, ¿okay? Que puede ser hasta la muerte. Gestión de riesgos. El enfoque de sistemas nos va a tratar de que ya identificados los procesos, sabemos de que está asignado un cargo, un puesto de trabajo o a diferentes puestos de trabajo dentro de un proceso y ellos van a realizar una serie de actividades. Entonces, se va a tener un programa, ¿no? Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se va a tener un IPER-C, el cual va a identificar riesgos significativos. Si el riesgo es significativo, entonces se van a establecer medidas de control y objetivos con metas claras a ser cumplidas y también con responsables de monitoreo de su cumplimiento. Pero de no ser un riesgo significativo, de todas maneras va a requerir un monitoreo continuo, ¿okay? Para saber que todo esté marchando de manera regular y no haya un desvío de todo este proceso de sistema que, como ya dijimos en el efecto dominó, está controlado por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que le otorga el equilibrio y la estabilidad. Dentro del enfoque moderno del análisis de riesgo vamos a tener la evaluación del riesgo, de la gestión del riesgo y de la comunicación del riesgo, que es importante. La identificación de peligros que nos va a permitir localizar el peligro, identificarlo y también caracterizarlo, ¿no? Vamos a clasificarlo y una de las clasificaciones, y van a encontrar diversas, pero la más general, que algunas son un poco más detalladas que otras, pero se basan en el mismo criterio, ¿no? En la clasificación madre.
que es peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, psicosociales. ¿No? Dentro de los peligros físicos puede estar ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones, químicos, gases, solventes, metales. Peligros biológicos, los virus, bacterias. Peligros mecánicos, caídas, atrapamiento, golpes, y peligros psicosociales, uno de los más conocidos, que es el estrés. Y justamente dentro de estas clasificaciones que se van a encontrar los diferentes tipos de monitoreos ocupacionales. ¿No? Tenemos la diferente clasificación de los peligros en cuanto a el tipo de cada uno de ellos, que ya lo hemos mencionado, y una manera de controlar estos peligros es justamente estableciendo una barrera de seguridad. Esta barrera de seguridad van a ser las medidas de control que van a optar la empresa en desarrollarlo. Para poder identificar los peligros se pueden utilizar los siguientes cuestionamientos o preguntas, ¿no? ¿El ambiente presenta condiciones peligrosas? ¿Qué fuentes o actividades de peligro existen en el área? ¿Qué cantidad y tipos de energía están presentes? ¿Están las energías bajo control? ¿Cuáles son los escenarios de los accidentes? ¿Existen medidas de control para prevenirlos? ¿Existen riesgos creados por las propias personas? ¿Existen riesgos inherentes al uso de herramientas, maquinarias y equipos? Esto es en cuanto a procesos operativos. ¿Existen riesgos inherentes al manejo de materiales o a sustancias peligrosas, sustancias químicas peligrosas? Entonces, este tipo de preguntas es las que nos va a ayudar a identificar los peligros. También pueden ser otras preguntas complementarias, como daños por mal almacenamiento y desorden. Para esto se puede aplicar las 5 S, por ejemplo. Daños por incendios y explosiones, por manejo de vehículos. Es necesario entonces un plan o un procedimiento general para conducción segura, en el caso de el manejo de los vehículos para los conductores. Entonces empezamos a identificar, como las siguientes imágenes, ¿no? Empezamos a identificar cuáles son los peligros. Uno de estos puede ser la altura, como peligro inherente, y justamente es por un acto inseguro, ¿no? Como vemos en la imagen, hay un operario o un trabajador que está expuesto a la altura, que como sabemos es considerado trabajos en altura a partir de 1,80 m, pero hay ciertos organismos, organizaciones que dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contemplan rangos menores, que como sabemos, mientras mayor sea la exigencia, entonces va a ser mucho mejor porque cuidan nuestra integridad, ¿no? Empezamos a identificar, por ejemplo, la segunda imagen, que es uno de los peligros, es el desorden. Cada una de las posiciones de los objetos vienen a ser el peligro, ¿no? La altura. Y acá también vemos o podemos identificar una serie de peligros que quiero que observen con detenimiento y encuentres cada uno de ellos. Es un ejercicio que ya lo han debido de haber realizado dentro de sus conocimientos básicos de seguridad. Ahora, la evaluación de riesgos ya nos va a permitir establecer o valorar el nivel, grado o gravedad de cada uno de estos peligros identificados y establecer también el tipo de riesgos, ya con una valorización que puede ser a través de la matriz. Entonces vamos a empezar a clasificar las actividades de trabajo, vamos a identificar el peligro, y una manera de clasificar las actividades es justamente la que les había presentado en las diapositivas anteriores, ¿no? Por proceso, por actividad o por etapa, actividad y tareas. Luego se va a identificar el peligro, estimar el riesgo a través de valores, valorarlos y determinar si es un proceso seguro o no. Si es un proceso seguro, el riesgo está controlado. Pero si no es un proceso seguro, se tiene que establecer medidas de control, ¿no? Lo primero va a ir enmarcado en el análisis del riesgo, la evaluación de riesgo, y la gestión de riesgo ya va a enmarcar todos y cada uno de estos procesos antes mencionados, ¿no? Se va a clasificar actividades de trabajo, se identifican los peligros, se estima el riesgo, o mejor dicho, se identifican los riesgos, se decide si el riesgo es tolerable o aceptable de acuerdo al término que se utilice en las diferentes organizaciones,
y se prepara el plan de acción para luego revisar el riesgo, el plan de acción y también el riesgo residual. ¿Cuándo se debe realizar o actualizar un IPRC base? Cuando exista cambios en las metodologías, cuando haya ocurrido un nuevo accidente, cuando se modifique también la normativa legal vigente, si hay una modificatoria, como la ha habido, por ejemplo, del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 24 de diciembre del 2019 del año pasado. Entonces, existen modificatorias de ciertos artículos a los que se debe de adaptar el IPRC, que es nuestra herramienta de gestión, debemos de actualizarlo. Si ocurre un accidente, debemos de actualizarlo. Si hemos identificado o se ha identificado en el área, no sea por un accidente, sino por un cuasi accidente, debemos de actualizarlo. Y también se debe de realizar una revisión periódica como medida de prevención, que puede ser anual, puede ser una revisión semestral, de acuerdo al criterio que tenga y también de la implicancia o de la significación de qué tan significativos sean los riesgos. A mi índice o el índice de probabilidad obtenido, el índice de severidad, lo valoré con 3. Entonces tengo 3 y tengo el índice de probabilidad de 10, que está entre 8 y 10, y 10 por 3, que está 30, que es a 30, entonces está entre 24 y 36, o está en 32. Entonces hago el cruce para obtener la matriz de valoración de la magnitud de riesgo laboral, o MRL, ¿no? Índice de probabilidad por índice de severidad, y lo ubico. Entonces, si yo establezco que el rango puede ser de 4 a 8, entonces es aceptable o bajo. Si establezco que está entre 12, 14 y 16 y hasta 24, establezco que es un riesgo medio. Si el cruce o la multiplicación del índice de probabilidad por severidad me da a partir del valor de 32, 36, 48, 64, entonces voy a tener una valoración o riesgo alto o crítico. Entonces, dentro de la matriz de priorización vamos a tener que el riesgo alto es el primero que debemos de aplicar las medidas de control, no el plan de acción. Si tengo, como ya les había dicho, de 32 a 64 es alto, inaceptable. Por ende, en la matriz de priorización es prioridad 1, significativo, es un riesgo significativo. Si tengo del 9 al 31 es moderado, es de prioridad 2 y es no significativo o moderadamente significativo. De 4 a 8, que es bajo, es de prioridad 3 y es no significativo o de significancia baja. ¿Okay? De esta manera podemos establecer el hiper, no el hiperbase, que nos habla acerca de todas las actividades o procesos generales. El hipercontinuo, en cambio, va a ser las veces de lo que es un ATS, que es mucho más específico y que se realiza de manera diaria en este caso. ¿No? Vamos a tener diferentes tipos de tablas o consideraciones también o valoraciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la severidad, que en esta ocasión lo clasifican por catastrófico, de fatalidad, permanente, temporal o menor, y lo califican de 1, 2 hasta el 5. ¿Ok? Y vamos a tener una frecuencia. La frecuencia es común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. Entonces lo va a definir o lo va a valorar con letras. A va a ser común, B ha sucedido, C podría suceder, D raro que suceda y E prácticamente imposible que suceda, ¿no? Entonces, haciendo el cruce vamos a obtener si es un nivel de riesgo alto, si es un nivel de riesgo medio o bajo, de acuerdo a los colores asignados y por letras. ¿Ok? Entonces tenemos alto, que está de rojo y con la letra A, medio, que está de amarillo con la letra M, y bajo, que está con verde, ¿ok? Con la letra B. Entonces hacemos el cruce. Si se trata de un peligro menor y común, va a ser M, ¿no? Entonces M es medio,
vamos a la leyenda o la descripción y tenemos que se debe de iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata, ¿ok? Y un plazo para la corrección de este tipo de riesgos es de 0 a 72 horas. Estamos hablando de un hipercontinuo. Si en cambio el riesgo es bajo, este riesgo puede ser controlable, ¿no? Se tiene hasta un mes para hacer el control. Pero si determinamos que es un nivel de riesgo alto, el riesgo es intolerable, requiere controles inmediatos y si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos, ¿no? Los trabajos, por ejemplo, en el ámbito de una operación. Y se debe de contar con un plazo de corrección de 24 horas. ¿Okay? Acá tenemos otro cuadro de valoración de riesgos, que es la probabilidad, que puede ser o está clasificado por alta, que es A, media o baja. Y las consecuencias, que en este caso lo han clasificado con las siglas LD, que es ligeramente dañino, D, que es dañino, y extremadamente dañino, ED. Hace también el cruce y se tiene una valoración, ¿no? Y la valoración va a ser un riesgo trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Acá tenemos otro ejemplo que puede ser un índice también catastrófico, que es 1, crítico 2, 3 marginal y 4 insignificante. Y una probabilidad de pérdidas que es F imposible, E improbable, D remoto, C ocasional, B probable y A frecuente. Y vamos a tener finalmente una coloración y una valoración también de verde, que es aceptable, ¿no? También de ámbar o amarillo, que es marginal, y el rojo, que es inaceptable. ¿Okay? Vamos a tener también el siguiente cuadro y la probabilidad de pérdidas en función a la exposición, por ejemplo. Si el nivel es A, B, C, D, E, F, la descripción es, por ejemplo, el frecuente, vamos a tener que es probable que ocurra repetidamente en un ciclo de vida del sistema. B, que es probable que ocurra varias ocasiones en un ciclo de vida del sistema, y C, ocasional, probable que ocurra alguna vez en un ciclo de vida del sistema. Así se tiene cada una de las descripciones de las valoraciones, ¿okay? Para eso tienen que tener los criterios adecuados. Entonces, una vez que ya hemos identificado cada uno de los procesos, la clasificación de los procesos de la organización, las actividades, las tareas, hemos identificado el peligro, hemos evaluado el riesgo, hemos valorado el riesgo, vamos a establecer medidas de control de acuerdo a la matriz de priorización que hemos establecido de manera inicial. ¿Okay? Entonces vamos a tener también un cuadro, vamos a tener una pirámide de priorización de acuerdo al control del riesgo, ¿no? En primer lugar vamos a tener a la eliminación. ¿Se puede eliminar el peligro? Si no se puede eliminar el peligro, optamos por el segundo escalón. Sustitución. ¿Se puede sustituir? De no ser así, ¿se puede aplicar un control de ingeniería? De no ser así, ¿se puede aplicar un control administrativo? Y en última instancia, van a entrar a tallar los famosos CPPs, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quieren las medidas de control? La aplicación de las medidas de control, ¿o para qué sirven? Es justamente identificado los tipos de peligros, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, para los cuales se realizan monitoreos ocupacionales, se va a tener una barrera de seguridad y estas van a ser las medidas de control, ¿no? Para cada uno de ellos. Ahora tenemos las medidas de control, también se establecen de acuerdo o se va a identificar las enfermedades ocupacionales que van a estar acorde a los peligros y los riesgos identificados en las actividades que realiza la empresa. Y como sabemos, esto está clasificado según el MINSA en la NTS N068 en 6 grupos, ¿no? El primer grupo, que son las enfermedades profesionales, ocupacionales también llamadas, causadas por agentes químicos, físicos, biológicos o por los que no estén contemplados
en los ítems anteriores, que es el grupo 4, pero que habla de inhalación de sustancias, y el otro por agentes o sustancias que causan daño a la piel. Uno por inhalación, que es el grupo 4, y el otro por contacto con la piel. Y el 6, que sí son de agentes carcinogénicos. Vamos a tener las medidas de control, que se debe realizar una investigación de los accidentes, que pueden ser por causas directas de superficie o causas raíz. Para eso se realiza una serie de pasos, y los más generales, de manera nada más general, les voy a enumerar los 5 pasos, que es primero reportar el accidente o incidente, que exista una adecuada comunicación, no sistema de comunicación de los accidentes. Entonces, una vez que se tenga reportado el accidente o incidente de trabajo, sobre todo los cuasi accidentes, ya se puede existir un mejor manejo o aplicación de medidas de control. Luego se recopila toda la información y las evidencias del accidente, se va a analizar la causa raíz o identificar la causa raíz del accidente, se desarrolla con las diferentes metodologías que ya les había explicado, y desarrollar y evaluar las acciones correctivas para el plan de acción. Y finalmente se va a remitir un informe para aplicar las acciones correctivas y preventivas. Cada uno de los documentos de referencia y también relacionarlos con los requisitos legales. ¿Okay? Entonces se va a implementar desarrollando procedimientos de trabajo, habiendo una adecuada comunicación, habiendo un adecuado suministro de parte de logística, entrenamiento y capacitación a los empleados por parte de los empleadores, una adecuada supervisión, mantenimiento y otras medidas, ¿no? Se implementan las medidas de control y están siendo usadas correctamente estas medidas, pero las medidas de control escogidas están trabajando los cambios hechos para controlar la exposición de los riesgos, si están funcionando adecuadamente o no, si la exposición del riesgo valorado ha sido eliminada o reducida, eso también se debe de tener en cuenta. En caso hayan aparecido nuevos problemas, las medidas implementadas han resultado en la aparición de nuevos problemas, o las medidas implementadas han empeorado los problemas existentes. Entonces se debe realizar una evaluación de las medidas de control que se han decidido aplicar en cuanto a la valorización de los riesgos, porque pueden estar funcionando o no, o existen mejores opciones al respecto. En cuanto a los monitores ocupacionales, como ya les dije, está asignado a cada uno de los peligros también de la clasificación. Tenemos a los agentes físicos, que pueden ser ruido ocupacional, estrés térmico, iluminación, vibración, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de lo que es estrés térmico. ¿Okay? El equipo del estrés térmico, ubicado a una distancia adecuada para poder realizar o determinar la exposición a temperaturas extremas, que puede ser de frío o calor, a los que está expuesto el trabajador durante sus actividades. En el segundo cuadro o imagen vamos a tener también a un tipo de agente físico, que es la iluminación, ¿no? La cantidad de fluorescentes, acá va a influir la cantidad de ventanas, el color del piso, el color del techo, el color de las puertas, están abiertas o cerradas, ¿no? La entrada de luz natural, la cantidad de fluorescentes o luminarias que existan, ¿okay? Y también incluso el estado visual que tenga la persona o el trabajador, ¿okay? De acuerdo a las diferentes actividades que realizan, los diferentes tipos de actividades, ¿okay? Que puede ser en mesa de trabajo, puede ser en un escritorio, puede ser en un pasillo, ¿okay? Luego tenemos los agentes químicos, que pueden ser los monitoreos de partículas respirables, inhalables, humos metálicos o vapores orgánicos. Acá tenemos el ejemplo de una bomba de muestreo personal, ¿no? Ubicado en la parte que le resulte más cómoda también al trabajador, para que no interfiera con sus actividades, porque bien sabemos que los monitoreos ocupacionales se realizan durante la jornada laboral, que puede estar entre 8 a 12 horas, ¿no? Dependiendo del rubro. Entonces vamos a tener unos filtros que van a capturar las partículas,
respirables o inhalables, y esto es de acuerdo a la regulación del flujo. Entonces vamos a tener los agentes biológicos, que pueden ser bacterias, virus, mohos o levaduras. Y los agentes ergonómicos, ¿no? Las posiciones, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, dimensiones inadecuadas, por ejemplo, en el caso del trabajo en oficina, distribución del espacio, trabajo prolongados de pie, prolongado con flexión o mal ubicados. Por ejemplo, acá tenemos un inadecuado uso o un inadecuado también silla que no sea regulable, por ejemplo, y también un inadecuado dimensionamiento de lo que es el monitor, ¿no? La altura en la cual debe de contemplarse, la postura en la que debemos adoptar durante el trabajo en oficina, ¿no? Debe estar de manera perpendicular, ser lo más cómodo, y debemos mantenernos erguidos y no hacer movimientos forzados durante nuestras actividades, ¿no? Incluso para la manipulación del teclado. No debe de optarse posturas inadecuadas o forzadas, como estiramientos, ¿no? de nuestras articulaciones o de nuestros miembros superiores o inferiores. Para el caso de los miembros inferiores, por ejemplo, tenemos un reposapiés, ¿no? Para poder sentarse de la manera más adecuada, también se deben de tener sillas regulables, ¿no? Debe estar el codo a 90 grados, igual que las rodillas. Tener también el cuello en posición relajada y estar de 45 a 60 centímetros de distancia desde a partir de la vista hacia el monitor. ¿Okay? No se debe de tener una visión inadecuada, debe de estar a la misma altura de nuestra vista hacia el monitor, la parte superior. En cuanto al manejo de cargas, tenemos que tener en cuenta el tamaño, el peso, la distribución del peso y el tipo de agarre. Porque si lo hacemos de manera inadecuada, el peso que le estamos dando extra a nuestra columna, por ejemplo, puede equivaler, en el caso de los hombres, que es hasta 25 kilogramos, en caso sepa manipularlo de forma correcta y tenga las condiciones físicas adecuadas, puede estar otorgándole a su columna un peso de 375 kilogramos si lo carga de manera incorrecta. Si lo carga de manera correcta, puede ser equivalente a 75 kilogramos, y ahí vemos la diferencia de 300 kilos. No, incluso existe la ergonomía o estudio de movimientos para los quehaceres del hogar, la postura de las manos y los agentes psicosociales, que sí entramos a tallar al principal problema, ¿no? Que es la salud mental, el estrés, por ejemplo, ¿no? He hablar también de la tensión mental, trabajo nocturno también es un problema o puede ocasionar problemas de agentes psicosociales, trabajo en solitario, fatiga física, actividades realizadas a pie, ¿no? O el famoso moving. Bien sabemos que el hostigamiento sexual puede ser denunciado a través de la plataforma de la SUNAFIL de manera anónima. Los tipos de acoso laboral, que pueden ser acoso laboral o el famoso moving, acoso sexual, acoso por razón de sexo o acoso discriminatorio. Tipos de moving puede ser violencia sexual, física, injusticias, abuso de autoridad, descalificaciones, las burlas, y también cuando una persona te ignora, también puede ser un tipo de agente psicosocial. Vamos a tener por último, dentro de la gestión de riesgos, también tener en cuenta de manera general nada más los aspectos impactos ambientales, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de aspecto impactos es como una relación causa-efecto. Causa va a ser el aspecto y el impacto va a ser el efecto, ¿no? Tenemos al aspecto como un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Y el efecto, cualquier cambio o alteración en el ambiente que puede ser un impacto positivo o negativo, ¿no? Y es como resultado de los aspectos. Por ejemplo, se tiene una actividad, trabajo en oficina. El aspecto es que esta actividad de trabajar en una oficina puede generar residuos sólidos, y el impacto sería el agotamiento de los recursos naturales. ¿Okay? Otra actividad es mantenimiento de equipos. El aspecto puede ser
generación de residuos sólidos, pero también generación de aceites y grasas y de residuos peligrosos. Y el impacto es aumento de residuos a disponer y consumo de recursos naturales, ¿no? Para esto también se va a tener una matriz que puede estar ligada o puede estar separada, no con mucho mayor detalle, que es la matriz de aspectos e impactos ambientales. También va a tener un rasgo de significancia. Bueno, y para ello también se les van a adjuntar a manera de taller una serie de matrices Zipper a los cuales ustedes van a realizar una serie de análisis. Espero les haya servido. Muchas gracias.